Si uno de los grandes temas del sociólogo francés Robert Castel fue el de la psiquiatría, la antipsiquiatría y el psicoanálisis, al que ya dedicamos un tiempo el viernes pasado, el otro sin duda fue el de la metamorfosis de la cuestión social tras la caída del keynesianismo y el avance del neoliberalismo en el último tercio del siglo XX. Para hablar de esta metamorfosis nos acompañan de nuevo en Sin Distancias Juan Tavares Ramos, catedrático de Filosofía de Enseñanza Media, y Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica en la UNED. Buenos días. Continuamos hoy la conversación que iniciamos la semana pasada con Juan Tavares sobre el tema de Robert Castel, el sociólogo francés que nos dejó en marzo de este año, ¿no? Habíamos planteado primero una introducción un poco a su obra y a su vida, y luego nos habíamos centrado un poco en la primera etapa, en la primera gran temática que él analizó, que es la cuestión de la sociología de la salud y de la enfermedad mental, y especialmente su relación con el psicoanálisis. Nos habíamos quedado justamente con la relación de, digamos, acuerdo-desacuerdo que tuvo con Deleuze y con Guattari, es decir, que en algún sentido hacían unas críticas paralelas, pero luego no acabó de distinguir, de separar suficientemente la especificidad del análisis institucional que Guattari y Jean-Ury desarrollaron en Laborde, ¿no? Entonces, podíamos retomarlo por ahí, cuál fue la relación que tuvo Castel en especial con Guattari, que fue con quien tuvo más relación, y luego podemos plantearla un poco a nivel teórico también con Deleuze. Pero con Guattari, ¿qué relación tuvo? Bueno, él participa en el año 78, se crea la Red de Alternativas a la Psiquiatría, que fue un movimiento muy importante, aunque ciertamente, como tú comentabas el otro día, en Francia no hubo un movimiento antipsiquiátrico tan potente como sobre todo en Italia. Pensemos que en Italia, el otro día hablábamos de la relación de alianza entre intelectual y el práctico, entre el sociólogo y el psiquiatra crítico que era Basaglia. En Italia, hubo un movimiento muy potente que crea Basaglia, Psiquiatría Democrática, y que tiene la particularidad, que es importante recordarlo, que consiguió comprometer a las fuerzas sociales, a sindicatos, a movimientos políticos, a jueces, etcétera, etcétera. Y entonces se creó un frente de lucha que conquistó la ley que consagraba el cierre de los manicomios, que fue una victoria muy importante. Entonces, de alguna manera, esta lucha se quiso hacer en paralela también en Francia, y se crea la Red de Alternativas a la Psiquiatría, en cuya fundación, además de Castel, está también Basaglia, y también precisamente va a estar Guattari. Guattari va a ser uno de los promotores. Hay un texto donde se recogen todas las intervenciones de este momento fundacional, y hay varios textos de Guattari como una figura de primer nivel. Y, por ejemplo, la línea fundamental era el crear unas prácticas psiquiátricas alternativas que pusieran fin al monopolio del saber psiquiátrico sobre la definición de la salud mental, ¿no? Ese era el elemento fundamental que unía a todos ellos. Y entonces, ¿en qué consistían estas reuniones? En poner en común las prácticas, las experiencias que cada uno había tenido, y luego hacer intervenciones, ¿no? Intervenciones puntuales en distintos lugares, hacer análisis de la situación psiquiátrica en distintos lugares, y esta fue una de las vinculaciones. Yo exactamente, ha muerto Castel, y la verdad que era una de las preguntas que quería haberle hecho, y era más en profundidad qué relación tuvo con Guattari. Porque en el momento en que se publica el libro del psicoanalismo hay una entrevista que me suena que tú la tenías, que está publicada en Esprit, hay un debate entre ellos, y yo tengo constancia de que el año que muere Guattari, en el momento de su muerte, él participó en el sepelio fúnebre, ¿no? Y entonces me da idea de que tuvo una relación bastante estrecha y que tuvieron una relación de colaboración todo el tiempo, ¿no? Y sería un poco... ¿Y en relación con Deleuze a nivel teórico? El libro donde más habla de la relación con Deleuze es en el psicoanalismo. Y tanto la relación con Deleuze como con Guattari pasa por el tema del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, respecto a Deleuze y el antiedipo, y Deleuze y Guattari, entonces él plantea que su análisis crítico del psicoanálisis es complementario del que hace él.
Castel considera que hace un análisis institucional, que es como hablábamos el otro día, que es lo que analiza cómo se difunde el psicoanálisis, cómo funciona, qué efectos sociales produce, mientras que el análisis que hacen Guattari y Deleuze en el Antiedipo, en el primero y en el segundo tomo, sobre todo en el primero, sería un análisis teórico. Lo que cuestionan ellos, lo que analizan es las categorías teóricas del psicoanálisis, el concepto de inconsciente, el concepto de Edipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces alaba Castel, es curioso, porque luego yo creo que, en fin, no sabría decir exactamente los términos del debate posterior en este sentido, pero en este libro alaba mucho el Antiedipo y plantea que por primera vez hay una visión general en la que se integra el individuo, la familia, el Estado, la sociedad. Esta es la parte positiva. Luego tiene una parte crítica en el sentido de que plantea que el Antiedipo valora aquello que habría que criticar en el psicoanálisis en primer lugar, que es la idea del inconsciente, ¿no? En ese sentido no toma en consideración que tanto Deleuze como Guattari han intentado redefinir, por ejemplo, el concepto de inconsciente y sacarlo de la órbita lacaniana, estructuralista, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que recordamos, y por supuesto tú lo recordarás bien, los elogios a Lacan permanentes en el libro, ¿no? El Antiedipo, sí. Y yo querría hacer una precisión. Hoy hay un debate en el psicoanálisis, un debate que ya viene de lejos, y probablemente influido por todas estas críticas, el psicoanálisis ha evolucionado y ha intentado hacerse cargo de estos cuestionamientos, por ejemplo, del concepto de Edipo, ¿no? A ver, si hoy tú le preguntas a un lacaniano, incluso con motivo de un congreso que hubo sobre Foucault, vinieron unas amigas del psiquiatras y efectivamente hablábamos de este tema y planteaban que, por supuesto, el lacanismo ya no se define por el concepto de Edipo, etcétera, etcétera, que era ya un hecho consagrado, ¿no? Entonces, la cuestión que habría que plantearse es la siguiente. ¿Cuál de las dos críticas, la de Castel o de la de Deleuze, sería más pertinente? En realidad podría parecer más pertinente la crítica de Castel en cuanto que crítica institucional, puesto que, por ejemplo, esa crítica del Edipo escaparía, la crítica de Deleuze del Edipo escaparía ya de lo que hoy significa el psicoanálisis, ¿no? Mientras que su funcionamiento institucional, en ese sentido, que subjetiviza, que individualiza, que neutraliza la dimensión política y social, seguiría teniendo actualidad. En su momento, por supuesto, también Castel criticaba esta dimensión familiarista y edípica. Bueno, esta es una observación. Sí, bueno, yo creo que hemos analizado un poco la primera gran temática de la obra de Castel, que es la cuestión de la salud mental, la cuestión de la psiquiatría, antipsiquiatría y el psicoanálisis. Y el segundo gran tema, como tú aquí dices, como respondiendo un poco al resurgimiento con tanta fuerza del neoliberalismo, es la gran obra, una obra magna que haces titulada La metamorfosis de la cuestión social, en la cual replantea un poco pues cómo está la cuestión social en los años 70-80, después del hundimiento del keynesianismo y del resurgimiento del neoliberalismo, ¿no? ¿En qué consiste un poco este replanteamiento que hace Castel en estos años de la cuestión social? Bueno, lo que él se plantea justamente es que a partir de los 80, con el auge del neoliberalismo, aparece una nueva cuestión social que ya no es la cuestión social de los años 60-70. El otro día decíamos que la cuestión social de estos años era la cuestión del control, del dominio, de la sumisión de un proletariado para asegurar su explotación. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de los años 80-90? Lo que pasa es que hay una crisis del trabajo y entonces el problema no es, lo que plantea problema es no cómo fijar y cómo hacer trabajar al trabajador, sino que el problema es que no hay trabajo y lo que se plantea es la inutilidad del trabajador. Este es el punto de partida de estos análisis, ¿no? Y ello implica, pues, evidentemente, un cambio de perspectiva completamente, ¿no? Claro, y ahí entra también otro punto que ha habido de discusión con otros autores, como por ejemplo André Gorz, que hablan directamente del fin del trabajo, ¿no? Es decir, que toda la idea de que el trabajo ya no es un elemento estructurante, constitutivo de la sociedad, digamos que del armazón de la sociedad, y tampoco es el elemento, digamos, constitutivo de la identidad personal, ¿no? Pero frente a esto, Castel es más crítico. ¿Qué postura mantiene respecto a la cuestión esta del fin del trabajo? Él, en las declaraciones, comenta curiosamente que él no era sociólogo del trabajo, ni tampoco pretende de serlo,
pero que en el momento que se pone a investigar la nueva problemática social, la nueva cuestión social, lo que se encuentra es con la centralidad, la vieja centralidad marxista del trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajo sigue siendo importantísimo en todos los sentidos, porque cuantitativamente sigue siendo fundamental. El neoliberalismo, evidentemente, ha cambiado las formas del trabajo, las ha flexibilizado, ha modificado las formas de gestión, haciéndolo más flexible, etcétera, etcétera, pero el trabajo sigue siendo fundamental. Es decir, por la cantidad de gente que hay ocupada trabajando, por las horas, por la necesidad que se sigue, repito, teniendo del trabajo. ¿Cuál es el problema del trabajo? El trabajo no pierde su importancia, sino que lo que pierde es su consistencia. En este sentido, lo que él critica a Gortz, a Rifkin y a Susan George de alguna manera es que confunden esta pérdida de importancia con la consistencia. ¿Y por qué ha perdido la consistencia? Porque justamente las protecciones sociales que se habían montado a partir del trabajo están en crisis. Es decir, el neoliberalismo lo que hace es atacar las regulaciones, los derechos sociales, las protecciones, el estado del bienestar que le habían otorgado una consistencia al trabajo, de manera que efectivamente el trabajo se había convertido en la base de la ciudadanía social de los trabajadores, algo que no existía evidentemente en la antigua cuestión social y que no existía con el neoliberalismo, ¿no? Aquí, además, es interesante que los dos últimos libros de Castell que tú aludes aquí, sus títulos pues son enormemente, digamos, explícitos en relación con la visión que tenía él de la situación actual, ¿no? Una se llama El ascenso de las incertidumbres y el otro La inseguridad social, ¿no? Es decir, él ahí analiza justamente lo que tú has dicho, ¿no? Un poco la crisis que el neoliberalismo ha producido en el estado de bienestar, ¿no? Y cuáles son más o menos los análisis que hace Castell, que son sus últimas obras, prácticamente inmediatamente antes de morir, ¿no? Bueno, en realidad el primer libro que tú has nombrado es La metamorfosis de la cuestión social, donde hace este diagnóstico, y en realidad lo que analizan en las obras posteriores es simplemente la degradación que va teniendo el mundo del trabajo. Es decir, que cómo se va produciendo un proceso de precarización mayor, cómo se van perdiendo las protecciones, cómo se va produciendo una amenaza cada vez mayor de la cohesión social, de la integración social, justamente de esa integración social que había permitido el Estado social. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, polemiza, tú has nombrado la polémica que tiene con Gortz, la polémica que tiene también con Rifkin, con Susan George, y también en este mismo sentido tiene una polémica con Uri Beck y su concepto de sociedad de riesgo. Lo que Castell plantea es que es absolutamente equivocado, por ejemplo, denominar al Estado social como un estado de riesgo, una sociedad de riesgo, porque el Estado social había conseguido dominar los riesgos fundamentales de la existencia. Había sido una respuesta a la cuestión social donde los riesgos, la inseguridad social había sido vencida. Y en este sentido, al definir nuevos riesgos, como por ejemplo son los nuevos riesgos ecológicos, y ponerlos en un plan de igualdad con los riesgos sociales, como hace Uri Beck, lo que está haciendo es un cuestionamiento del Estado social en cuanto que lo que está es planteando su impotencia para controlar los riesgos sociales cuando efectivamente se había conseguido controlarlos. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues que ante esta impotencia del Estado social para controlar los riesgos, por esta multiplicación de riesgos, lo que se produce es una llamada a la privatización de la gestión de los riesgos, que es justamente la política neoliberal, ¿no? Ese es en esencia el planteamiento que le hace. Claro, ante una sociedad con incertidumbre, claro, pues claro, hay que asumir los riesgos. Frente a lo que un Foucaultiano como François Ebal había dicho en el État-providence, ¿no? El Estado-providencia. Es decir, mientras que el Estado social era un Estado-providencia que se ocupaba, digamos, de la vida de los ciudadanos, ¿no? El Estado neoliberal, al dejar a los ciudadanos a su aire, pues claro, deja de romper esas redes de protección social que nosotros estamos viendo, ¿no? Actualmente, ¿no? En Europa y especialmente en España, ¿no? En ese sentido, claro, los individuos son expulsados, digamos, a lo que dice él, a un mundo de incertidumbres y de inseguridad, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Cómo se articula o mejor dicho, cómo se puede proponer alternativas frente a esto. Claro, entonces, bueno, precisamente has nombrado a François Sedval, que fue ayudante efectivamente de Foucault,
y que en los últimos años se ha transformado completamente, y entonces ha desarrollado una especie de antropología del riesgo. Y entonces plantea que la esencia del hombre es el riesgo, la aventura, la iniciativa. Y entonces lo que plantea, y claro, esto está en sintonía absolutamente con el capitalismo, con la llamada al emprendimiento, a no desentenderse de las propias responsabilidades el trabajador y exigir del Estado que le proteja, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, lo que plantea Castell es que esa es otra de los temas que él trata, la idea del individuo, que hay individuos e individuos, ¿no? Hay individuos con soportes, la propiedad era uno de los soportes fundamentales que otorgaban seguridad y permitían ser individuo, y hay individuos sin soportes, porque el trabajador que pierde las protecciones del trabajo, que pierde los derechos sociales, se queda sin soporte para ser un individuo positiva plenamente y tener iniciativas, correr riesgos, a convertirse en emprendedor, hacerse empresario de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es interesante porque justamente, como tú apuntas aquí, Castell murió cuando estaba desarrollando un análisis de algo parecido, claro, a lo del último Foucault, es decir, claro, del análisis del individuo y el análisis del sujeto moderno, ¿no? Claro. Pero ese fue un proceso en el cual se quedó casi, claro, en el inicio, ¿no? Claro, sí. Foucault efectivamente había planteado, es un esquema canónico, la cuestión del poder, la cuestión del saber y la cuestión del sujeto, ¿no? Y entonces efectivamente, partiendo de Max Weber, los tres términos son fundamentales, incluido la cuestión del sujeto, porque para que haya capitalismo es necesario que se produzca la personalidad capitalista y la personalidad proletaria. En ese sentido, tanto Foucault como él analizan la cuestión, los procesos de subjetivación. Entonces, todo un primer periodo en el que podríamos decir Castell analiza la genealogía del poder, lo que analiza es cómo el sujeto es un correlato de relaciones de poder, y en este sentido aparece el homo psicologicus, ¿no? El hombre definido por la psicología sería un correlato de relaciones de poder capitalistas que se necesita, como decíamos antes, para adaptarlo, para fijarlo al trabajo. En el siguiente planteamiento, en el segundo momento, invierte un poco el planteamiento, pero el esquema sigue siendo parecido, es decir, el individuo frente a la idea liberal de que el individuo existe por sí mismo y solo haría falta que la burocracia estatal y las regulaciones estatales desaparezca para que se desarrolle plenamente. Castell lo que plantea es que eso es una idea completamente equivocada. Solo hay individuo cuando hay soportes, los soportes que hablábamos antes, ¿no? Primero fue la propiedad y luego lo que él llama la propiedad social, efectivamente los derechos del trabajo, tal. Entonces el punto igual es que no hay individuos sin soportes. Antes eran prácticas políticas, prácticas psicológicas, institucionales, y ahora vuelve a analizar estas prácticas, las instituciones, los derechos igual, como los soportes que permiten ser efectivamente individuos. Sí, y con esto llegaríamos a, digamos, a la última temática que vamos a plantear un poco, que es cuál es la posición política, sobre todo la última de Castell, ¿no? A partir de esos análisis que había hecho sobre la metamorfosis de la cuestión social, de la génesis del individuo, el problema de estas sociedades de riesgo, de incertidumbre, de inseguridad. ¿Cuál era, digamos, su posición política y su apuesta, ¿no? Bueno, él plantea varias cosas. Primero, que el sociólogo no es exactamente un político, la política tiene una lógica propia, pero como venimos viendo todo el tiempo, el sociólogo tiene que comprometerse políticamente, y como yo citaba en este recordatorio con motivo de su muerte, él dice que todo lo que se hace en ciencias sociales implica un modelo de sociedad por el que hay que comprometerse. Entonces él defiende en este sentido una posición que podríamos calificar él dice que el ideal es ser un socialista radical. Y en ese sentido él defendería además una línea socialdemócrata. ¿Por qué una línea socialdemócrata? Porque justamente la socialdemocracia ha sido la que ha defendido, lo que ha impulsado el Estado social. El Estado social es fruto de un pacto, pero en gran medida ha sido impulsado por la socialdemocracia, que fue capaz de conseguir un pacto entre el capital y el trabajo, lo que ha asegurado las protecciones y la seguridad de los trabajadores. En este sentido se produce un cierto cambio de posición respecto a los años 60 y 70, donde más bien podía haber abrazado una línea que podíamos llamar revolucionaria, ¿no? Es decir, hay la expectativa de un cambio de transformación radical, un cambio que permitiría acabar con la relación salarial, porque, y lo sigue diciendo hoy en día, la relación salarial es una relación de subordinación. Claro. Pero la nueva situación que vivimos es, que yo lo citaba también, es
El proletariado sigue existiendo, hay tantos proletarios hoy como ayer, las horas de trabajo igualmente son importantísimas, pero hablar del proletariado hoy no es hablar de revolución, ni siquiera es hablar de progreso social. En este nuevo contexto, ¿cuál es el modelo político a seguir? ¿Cuál es la línea política a seguir? Pues necesariamente una línea, podríamos decir, socialdemócrata, pero además que hay que valorarla en sí misma, porque él dice que el modelo social que impulsa la socialdemocracia en realidad produjo una revolución, aunque una revolución que no se reconozca como tal, porque efectivamente los derechos sociales, las protecciones, significaron un cambio completamente del trabajador. Claro, y además es curioso cómo ahora, digamos, en los momentos en que la crisis de la socialdemocracia es cada vez más clara, se da uno cuenta, claro, en realidad de lo importante que era, ¿no? Porque es lo que decías tú, la necesidad de esas protecciones, de esos condicionamientos sociales, que es lo que permiten al individuo, ¿no? Lo que, digamos, los mimbres en los cuales se puede sustentar la constitución del individuo, ¿no? Que si queda, digamos, aislado y dejado a su aire, pues queda sin posible. En este sentido, él defendería defensa. Relanzar un Estado social flexible que se adapta a las circunstancias actuales. Si hoy el trabajo se ha individualizado, entonces, por ejemplo, hacer una adaptación de los derechos y de las prestaciones no al puesto de trabajo, sino al individuo, es decir, derechos que se asocien a un itinerario, a este modelo biográfico, que es el que constituye el trabajo y al trabajador hoy en día, por ejemplo, ¿no? Luego, la reivindicación de descentralización, pues entonces la defensa de la política de la villa, que por ejemplo defendía Don Selot, ¿no? Y que era también una exigencia del 68. Pues entonces que sean los poderes locales y que incluso que a nivel local se gestionen con la intervención de los representantes sociales, también de los sindicatos, de los ciudadanos, se gestionen las políticas sociales, ¿no? Un elemento también de democratización del Estado social. Entonces se trataría de relanzar el Estado social, ¿no? Es decir, que lo que es curioso es que ahí hay una combinación, o sea, en ese sentido sí lo mantienen, ¿no? Claro. Una combinación de, por un lado, una posición socialdemócrata en general, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, digamos, la participación en las luchas concretas que haya en el campo de la salud mental o en el campo de las prisiones o en el campo. Bueno, él en este último periodo tiene gracia porque los que hemos tenido una cierta relación con el marxismo, todo suena a la vez a viejo marxismo. Y entonces tiene un artículo muy bonito en el que habla directamente, justo en el que polemiza con Gorch, Susan Yor, etcétera, en el que plantea que el frente de lucha fundamental debe ser el trabajo. Qué antiguo suena, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yo sé que cuando Didier Eribon le ha pedido firmar manifiestos a favor de las luchas homosexuales, luchas identitarias, por ejemplo, lo ha rechazado, ¿no? Entonces, él le da una importancia fundamental al trabajo como frente de luchas fundamental. Y habría que pensar que se desentiende de la cuestión institucional. Yo creo que hoy le da un papel menos importante en ese sentido de que hoy no se trataría ya de analizar las instituciones como instituciones de poder, como hacía en el pasado, sino que habría que analizarla como instituciones que contribuyen a la integración, ¿no? Por ejemplo, cómo el trabajo, la institución del trabajo contribuye a la integración, cómo la seguridad social, incluida la medicina, contribuye a la integración de los individuos, lo mismo la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, justamente este tipo de investigaciones, digamos, focalizadas y sobre todo contextualizadas, pues claro, responden a situaciones distintas. Claro. En un momento en que el estado de bienestar no estaba discutido y que las instituciones se veía justamente el lado más negativo de la institución, ahora en cambio que el estado social está muy atacado, muy criticado, incluso vaciado paulatinamente de contenido, pues es justamente cuando quizá es más importante el aspecto protector, de protección de esas instituciones que el aspecto alienante, ¿no? O sea, que a lo mejor siguen siendo alienantes, pero, claro, más alienantes quedarse sin ellas. Claro. Quedarse sin sanidad, quedarse sin seguridad social, quedarse sin pensiones, quedarse sin trabajo. Claro, es decir, en una situación de pleno empleo, como era en los 60, pues claro, lo más que se veía del trabajo era el aspecto negativo. Pero en una situación en que el trabajo es un bien escaso, se ve más el aspecto positivo, ¿no?, de integración. Claro, si hemos seguido un poco lo que hemos ido contando en este diálogo, hay una cierta discontinuidad en el itinerario para empezar política, ¿no? Y entonces él no ha querido, aunque él plantea que hay continuidad,
no ha querido rehacer todos los puntos de diferencia a la vez o no ha querido subrayarlos. Pero uno de los puntos donde sí reconoce que hay una discontinuidad entre los dos momentos de su análisis en relación al Estado, ¿no? Y él plantea que él, como toda su generación de los años 60-70, en la que está desde luego Foucault, está Doncelot, pero también están Althusser, etcétera, etcétera, que tenía una posición enormemente crítica respecto al Estado. Y entonces lo que plantea es que eso hoy no es sostenible, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién es el enemigo hoy? Si en aquellos años era un Estado, nosotros hablamos en aquellos años, Guattari creo recordar, del capitalismo monopolista de Estado, un capitalismo y un Estado que a la vez gestionaba una economía capitalista. Hoy, sin embargo, lo que tenemos es que el verdadero enemigo es el mercado, es el capital, mientras que quien nos protege es el Estado, ¿no? Claro, sí, ahí es evidente que ha habido un cambio, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo se podría definir su obra? Pues esta revalorización del papel social que ha tenido el trabajo y luego en el Estado social las protecciones del trabajo. Y de sus análisis anteriores, evidentemente, y de su crítica del poder, sigue existiendo la exigencia de democratización, ¿no? Y, por ejemplo, que esto no se contemplaba en aquellos años. ¿Cuál es un elemento fundamental de democratización? El recurso al derecho. Entonces, ¿cómo se democratiza la empresa? Pues, por ejemplo, adquiriendo derechos y desarrollando derechos los trabajadores. Sí. Esto en Foucault, recordaremos, en el primer Foucault, incluso en él no está para nada claro, ¿no? Ni mucho menos. Pues lo dejamos aquí invitando a nuestros oyentes a leer, a acercarse a esta obra de Robert Castel y agradeciendo a Juan Tavares que haya estado con nosotros en estas dos ocasiones. Muchas gracias y buenos días. Pues gracias a vosotros.